Muy buen día a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de En Síntesis, en el cual hablaré un poco sobre el origen de los elementos químicos y reacciones de nucleosíntesis. Bienvenidos. En la tabla periódica encontramos todas aquellas sustancias clasificadas como elementos. Pero ¿cómo se formaron todos esos elementos? Pues si los elementos constituyen la materia y la materia está presente en el universo, entonces el origen de los elementos está vinculado con el origen del universo. Para entender los procesos de formación de los núcleos atómicos, es necesario aprender la notación empleada en reacciones nucleares. Los núcleos se representan con su símbolo correspondiente, el que se muestra en la tabla periódica. Se indica el número de masa en la parte superior izquierda. Este valor es importante, pues de un mismo elemento hay diferentes isótopos. También se puede colocar el número atómico en caso de elementos o carga eléctrica en caso de partículas en la parte inferior izquierda. En algunas fuentes omiten esta cantidad dado que el número atómico está implícito al saber de qué elemento se trata y la carga de las partículas debe ser conocida. Hablando de partículas, a continuación se presenta la notación de aquellas que se consideran en las reacciones que se muestran a lo largo de esta presentación. Se tiene al protón con una unidad de masa y una de carga positiva, al neutrón con una unidad de masa y sin carga, la partícula alfa, que es un núcleo de helio de alta velocidad, por lo que presenta 4 unidades de masa y 2 cargas positivas, la partícula beta, equivalente a un electrón de alta velocidad cuya masa es despreciable y posee una carga negativa, el fotón, que carece de masa y de carga. También se consideran al positrón, que es la antipartícula del electrón, tiene una masa muy pequeña y una carga positiva, el neutrino, que es una partícula de masa ínfima y carga nula. Permite completar el balance de energía en algunas reacciones nucleares. Y el antineutrino, que es la antipartícula del neutrino, también con masa muy pequeña y carga cero. Aquí presento un ejemplo de una reacción nuclear. En lo particular, a mí sí me gusta indicar el número atómico o la carga de las partículas. Recordamos que en algunas fuentes no lo hacen. Es importante señalar que en las reacciones nucleares se debe de mantener o se debe conservar la masa y la carga. En este caso, en los reactivos tenemos el núcleo de boro, que tiene 10 unidades de masa, y un neutrón, que tiene una unidad. En total, son 11 unidades de masa en los reactivos, las cuales deben ser las mismas presentes en productos, lo cual lo podemos corroborar. Son 10 unidades que aporta el berilio más una que aporta el protón. Lo mismo debe de suceder con la carga. En este caso, el boro aporta 5 cargas positivas y el neutrón no aporta ninguna unidad. Entonces debe de haber 5 unidades de carga también en los productos. Y así es, 4 cargas positivas que aporta el berilio más la correspondiente al protón suman 5 unidades. Entendiendo esto, ya podemos completar reacciones nucleares, como la segunda. En este caso se plantea una reacción en donde se encuentran un núcleo de flúor 19 y un protón. Se indica que uno de los productos es un núcleo de berilio 8. Si nos fijamos, en los reactivos la suma de las masas es 20, 19 más 1. El berilio aporta o tiene 8 unidades de masa. Quiere decir que el núcleo que falta debe de tener una masa que sumada con 8 resulte en 20. Es decir, 12 unidades de masa atómica. Ahora bien, en la carga tenemos 9 cargas que aporta el flúor, más una carga que aporta el protón, un total de 10 cargas. En los productos, el berilio aporta 4 cargas. Necesitamos que el núcleo faltante tenga las cargas necesarias que, sumadas con 4, resulten en 10, es decir, 6.
Este último número nos está indicando el número atómico de la especie que falta. Y este elemento que tiene un número atómico de 6 es el carbono. Con esto podemos concluir que el segundo producto es el isótopo de carbono 12. Una vez entendiendo estos principios, ya podemos adentrarnos en los procesos que dieron origen a los elementos químicos. La teoría del Big Bang es actualmente la más aceptada y sustentada sobre el origen del universo. Durante los primeros instantes de la gran explosión, el universo era un sistema muy caliente y de muy alta energía. En tales condiciones solo podían estar las partículas subatómicas por separado. Tiempo después, con menor temperatura, aunque era muy alta aún, comenzaron a ser posibles las primeras asociaciones o uniones entre protones y neutrones. De esta manera se formaron los isótopos de hidrógeno y helio. Este tipo de reacciones se conoce como fusiones. En todos estos ejemplos se forma un isótopo con mayor masa. Por ejemplo, al fusionarse un protón y un neutrón, dan lugar al isótopo deuterio. Si éste se une con un neutrón, formará el núcleo de tritio. Al asociarlo con un protón, forma el isótopo del siguiente elemento, helio 4. En estos ejemplos de fusión nuclear siempre se libera energía en forma de luz, pues se tratan de procesos exergónicos. El enfriamiento del universo fue progresando, permitiendo que los átomos de hidrógeno y helio formaran nebulosas, en las cuales se comenzó a acumular y comprimir materia gracias a la acción de la gravedad. Esto provocó un aumento de presión y de temperatura en el centro de la nebulosa, a tal grado que los átomos fueron ionizados y sus núcleos se fusionaron de nueva cuenta. De esta manera nacieron las primeras estrellas. Ya en las estrellas se favorecen más reacciones de fusión que permiten generar núcleos más pesados. Algunos procesos destacables son la captura de protón, donde se obtiene un núcleo de mayor masa y mayor número atómico. La captura de neutrón, donde se obtiene un núcleo de mayor masa, pero del mismo elemento que el núcleo inicial. En otras palabras, se forma un isótopo más pesado. Captura de partícula alfa. El núcleo resultante tiene 4 unidades más de masa y aumenta en 2 su número atómico. De nueva cuenta, todos estos procesos son exergónicos. También ocurren la captura de neutrón acoplada con la emisión de protón, en la cual el núcleo resultante conserva la masa, pero disminuye en una unidad su número atómico. También ocurre el decaimiento de positrón, que es un proceso que le sucede al protón, el cual se descompone en un neutrón, el cual permanece en el núcleo final, y libera un positrón y un neutrino. En este caso también se obtiene un núcleo de la misma masa, pero con una unidad de número atómico menor respecto al núcleo inicial. Los elementos que se forman en las estrellas dependen de la masa de estas. En estrellas de baja masa, es decir, que tengan una masa menor a 10 veces la masa de nuestro Sol, las condiciones solo permiten formar núcleos hasta el carbono 12 y trazas de oxígeno 16. En estrellas masivas, con masas superiores a 10 veces la de nuestro Sol, es posible la formación de isótopos de hierro 56. Este último núcleo es el más estable, pues presenta la energía de unión más negativa, es decir, su formación es la más exergónica. Un detalle a mencionar
es que en las estrellas hay escasez de los núcleos de litio, berilio y boro. Se pueden llegar a formar, pero las reacciones subsecuentes, donde se forman núcleos más pesados o bien se descomponen para generar helio 4, son tan exotérmicas y espontáneas que suceden de forma inmediata, dejando en las estrellas apenas unas trazas de estos elementos. Aquí mostramos algunos de los ejemplos de cómo estos núcleos apenas son formados en las estrellas, reaccionan para generar núcleos más pesados. Ahora bien, para conocer cómo se formaron los elementos restantes, es necesario conocer un poco el desenlace de la vida de una estrella. Tenemos a las estrellas de baja masa. Cuando se agota el material fusionable, forman las gigantes rojas. Estos cuerpos celestes poco a poco van concentrando material en el núcleo por acción de la gravedad y las capas más externas se van desprendiendo paulatinamente, formando una nebulosa. El vestigio de esta estrella resulta ser una enana blanca, que es un conjunto de materia que tiene alta presión y temperatura, pero no en las condiciones óptimas para seguir desencadenando reacciones de fusión. Por otro lado tenemos las estrellas masivas, en cuyo caso forman después las supergigantes rojas. Estos cuerpos tienen una cantidad de materia muy grande y por lo tanto la acción de la gravedad es más importante. Poco a poco siguen compactando y atrayendo más materia hacia el centro de este cuerpo cuando las reacciones de fusión terminan. La presión y la temperatura que se alcanzan son tan altas que son condiciones óptimas para que se desencadene una explosión muy violenta, una supernova. En las supernovas se libera una gran cantidad de energía y muchas partículas salen disparadas a velocidades altísimas. Postdata, el estadio final de una supernova o de una estrella masiva puede ser un agujero negro o también una estrella de neutrones. La formación de núcleos más pesados que el hierro 56 es endergónica. La energía requerida puede provenir justamente de las explosiones de supernovas. La generación de núcleos con mayores números atómicos sucede en dos pasos principales. La captura de neutrón, donde se obtiene un isótopo más pesado, seguido de un decaimiento beta. Este proceso le ocurre a un neutrón del núcleo, el cual se convierte en un protón que permanece en el núcleo, una partícula beta y un antineutrino. Estos últimos dos son expulsados. Cuando el decaimiento beta le ocurre a un núcleo, el resultado es un núclido con la misma masa, pero mayor número atómico. En el espacio interestelar ocurre otro proceso llamado espalación o astillamiento. Gracias a él se generan cantidades apreciables de núcleos como litio, berilio y boro. Esto ocurre por la fragmentación de núcleos más pesados cuando son impactados por rayos cósmicos, que son partículas cargadas que viajan a muy alta velocidad. Por ejemplo, si un núcleo de flúor 19 es impactado por un protón, puede fragmentarse en un núcleo de berilio 8 y otro de carbono 12, o bien generar dos núclidos de boro 10. ¿Qué otros fragmentos se podrían formar? Puedes plantear un par de propuestas más, recordando que se debe conservar la masa y carga en la reacción nuclear. Hasta aquí ha llegado este resumen sobre el origen de los elementos a través de las diferentes etapas de evolución del universo. Espero que este material te haya servido. Por ahora me despido, esperando que puedas ver más de los videos de la serie En Síntesis. Muchas gracias y hasta la próxima.